Oremos, amadas hermanas. Amado Dios y Padre, gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias porque somos inmerecedoras de tu amor, somos inmerecedoras de tu gracia, pero a través de los méritos de tu Hijo amado, nos ves santas y dignas, Señor, sin mancha, sin pecado. Gracias por la obra restauradora que has hecho en nuestras vidas y que seguirás haciendo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder leer este escrito sobre Romanos, sobre la mortificación del pecado, Señor, y abrirnos ese panorama del cual antes desconocíamos. Señor, obra en nuestras vidas. Mortifica, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nuestros pecados y descubre, Señor, aún aquellos pecados ocultos que nosotros no sabemos que están ahí. Señor, sometemos nuestros pensamientos a tu perfecta obediencia y que sea Cristo únicamente el glorificado, Señor. No un hombre, no una iglesia, solamente tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Okay. Buenas noches, amadas hermanas. Hoy sí ya estamos casi, solo falta una más, creo. Bienvenida Claudia, Ninette, Francis, Helen, Ninette, Carol. Creo que nadie se me quedó. Empezamos con la lectura de este primer capítulo que es súper corto, pero hay tanto por el cual uno puede indagar. Si gustan, les voy a compartir el libro para que podamos irlo viendo. No lo vamos a leer, pero sí aquí tengo, vamos a ver, no soy tan buena en esto. Ahí sí lo ven. ¿Sí pueden ver? Sí, Laura. Ok. Bueno, la base de nuestro primer capítulo es sobre Romanos 8:13. Y es un versículo que muchas veces quizá lo hemos pasado por alto. El libro también menciona, creo que más adelante, que si una persona no es regenerada, en vano estaríamos diciendo de que mortifique sus pecados, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Es tonto e ignorante esperar que alguien que no sea creyente verdadero cumpla con ese deber. Espero que todas aquí podamos haber arrepentido de nuestros pecados y tener esa fe en Cristo. Y si eso no fuese así, está bien, pero podemos decirle al Señor que nos inquiete, que nos llame, que nos guíe, que nos dirige, porque muchas veces podemos estar diciendo soy cristiana, pero a la vez vivo mi vida. Y no sé si les ha pasado, porque a mí sí me pasó antes, de que yo pensaba que solo con asistir a una iglesia eso me hacía cristiana, que con solo no decir malas palabras, ya no estoy haciendo las cosas del mundo. O que ya no escuche una música que ofenda, ¿verdad? O denigre a la mujer o lo que sea. Eso ya me hace una buena cristiana. Pero el cristianismo es algo más. Y es por eso que necesitamos como reevangelizarnos a lo que anteriormente nos enseñaron. No solo es decir, yo acepto a Cristo en mi corazón, pero ¿y después de eso qué? Así que en este primer capítulo, la base de este es porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Así por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Y vamos a hablar qué es mortificación. ¿Sabes mortificar? Cuando alguien le dice, ay, deja de mortificarme, ya me tenés cansada. Eso es algo, hasta en la Real Academia dice que es afligir, ¿verdad? Es algo como acongojar. Pero bíblicamente, mortificar es hacer morir el pecado, es matar el pecado.
es no alimentar el pecado. ¿Y cómo voy a mortificar el pecado entonces? Todas sabemos cuáles son nuestras debilidades, todas sabemos qué es lo que nos atrae más. Podría decir alguien algo sencillo, yo soy casada, pero me llama la atención otra persona, y eso el Señor no va a tener como por sentado de que, ay, no, tranquila, no pasa nada. Porque si eso se empieza a alimentar, un pensamiento, luego una conversación, y luego eso sucesivamente se va a ir acumulando y luego se me va a ir de las manos. Porque eso pensamos también, que podemos manejar el pecado, que podemos saber hasta dónde puedo llegar. Eso es una gran mentira. Con el pecado no se juega. Con el pecado ni la duda de poder decir, no, tranquila, yo lo tengo bajo control, porque al final terminaremos envueltas, terminaremos muertas en él. Así que es el pecado, así es el pecado, la mortificación, matarlo a diario. Y más adelante lo veremos que él dice que hay que amarrarlo todos los días. Y es algo que a veces pensamos, bueno, vine a Cristo, ya todo, una nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron. Sí, él cambia, él renueva, pero lo importante es no olvidar esas pequeñas cosas que nos atraían antes y que no nos hagan caer ahora. En la página 4 menciona, ya les digo, aquí, que todos, ok. Primero mencionen perdón, me fui atrás. Primeramente el texto comienza con la palabra sí. Hasta en el audio les puse de que sí no va tildado, porque sí, sin tilde, solo es una condición, y sí con tilde es una afirmación. Así que cuando usted vea eso en la Biblia, recuerde que es una condición, no es algo que si yo lo estoy haciendo, solo lo está poniendo como el ejemplo que nos pone, si tomas la medicina, no le está diciendo que la está tomando. Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor. Con respecto a vosotros, decía a quienes se les llamado a morir, a mortificar estos pecados. Y decía que es a los hombres regenerados. ¿Alguien me puede decir quiénes son los regenerados? ¿O qué es la regeneración? Bueno, la regeneración es un nuevo nacimiento, es el cambio de la naturaleza producido por el Espíritu Santo. Nadie puede venir y decir, ay, sí, yo fui regenerada porque repetí la oración de fe y la hice en tal iglesia, en tal hora, tal día y ese día. No sabemos cuándo ocurre esa regeneración. No sabemos cuándo ocurre ese milagro de la vida eterna en el creyente. No sabemos, simplemente es el Señor que en un proceso va abriendo camino y va mostrándonos día con día y va regenerándonos. Pero no puedo decir a ciencia cierta, ay, el día 2000 tanto. No lo puedo decir. Es una obra que solo Él sabe. Vemos también aquí que dice en el versículo Romanos que todos los creyentes carnales son en realidad personas inconversas que irán al infierno. Esto me llamó la atención, ese que quise en amarillo, porque alguien puede decir, bueno, ¿y cómo es que ella me está diciendo eso? Que si yo soy un creyente carnal, ¿y por qué? Si Juan 3:16 dice de que hasta lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea. Ay, pero yo creo, esa palabra todo no es todo como nosotros podemos entenderlo, es que todo el mundo se salvó. No, ese todo está diciendo, es como que yo les ponga el ejemplo. Miren, cuando yo me casé, invité a todo el mundo, pero si ven mi foto, no es todo el mundo, pero es una comparación de decir, todo el mundo llegó. O en el estadio estaba lleno,
Llegó todo el mundo ahí a ese estadio, nadie cabía. Entonces es lo mismo. Aquí está haciendo esa aclaración de que los creyentes carnales son en realidad personas inconversas, que estarán muertos en sus delitos y pecados. ¿Y quién hace esta obra? ¿La hacemos nosotros? Es el Espíritu Santo. Nadie puede otorgarse que esa regeneración, que esa nueva vida la hacemos nosotros. Y eso lo enfatiza en la tercera frase, por el Espíritu. Nunca voy a poder hacerlo yo sola. Nunca, ni una iglesia, ni nada. Por mis obras jamás podría hacerlo. Solamente por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el instrumento entonces que utiliza para la mortificación de la carne? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Ese es el instrumento. El medio es el Espíritu Santo, pero ¿cuál es el propósito de esta mortificación, de esta regeneración? Es la santificación aquí en la tierra. Y la cuarta frase que dice mortificar las obras de la carne. Y aquí viene algo bien fuerte, ¿verdad? Porque hemos visto Gálatas 5:19 al 21, que cuáles son esas obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Vamos a ver qué es inmundicia. Según la Real Academia es impureza, deshonestidad. Disolución es una relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. Idolatría, que hoy lo mencionábamos en el devocional, que idolatría no es solo tener a alguien, un Dios de barro. Idolatría puede ser mi familia, puede ser mi esposo, mis hijos, mi trabajo, mi comodidad, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es una contienda, es riña, es un altercado, herejías, envidias, homicidios, borracheras y banquetes. En Aviva Nuestros Corazones siempre menciona Nancy esto sobre el comer en exceso, y esto es banquetes. Algunas traducciones no la mencionan. Busqué tal vez un sinónimo y no lo menciona, solo dice y otras más. Pero la preocupación principal de Pablo en Romanos 8 no son en sí, me escuchan, tengo internet inestable, no son estas obras externas, sino su causa interior. Es la causa, no es de que yo sea adúltera o fornicaria, es la causa de mi corazón pecaminoso. Y eso es lo que necesita ser radicalmente tratado, radicalmente cortado. Así que aquí volvemos con qué significa mortificar. Este es el lenguaje figurado. Imagínese que se trata de un animal. Matar a un animal significa quitar su fuerza, poder y vida para que ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. Esa es la figura que está en mente aquí. La naturaleza pecaminosa o el pecado todavía mora en nosotros. Es comparada con una persona, el viejo hombre, con sus recursos, habilidades, sabiduría, maquinaciones, fuerza, etc. Pablo dice que esto es lo que debemos matar. La fuerza, el poder, la vida deberían ser quitados por el Espíritu. Y esto es lo que manejamos porque cada creyente tiene todavía esos remanentes del pecado. Venimos a Cristo, pero sí tenemos que lidiar con este cuerpo corrupto mientras estemos en esta tierra. Y no sé si les ha pasado, pero yo muchas veces he orado y yendo a mi trabajo y voy en el carro y digo, Señor, pues ayúdame a tener un día tranquilo, en paz. Pues tengo 30 compañeras, se imaginarán. Y todas con diferentes carácter y todas con diferentes estados de ánimo. Y yo, Señor, ayúdame. Y al momento de llegar, desaprobada porque ya me salió una mala cara, ya pucha, ya algo salió mal. Y yo dije, y acabo de orar. Entonces no es en nuestra fuerza, no es porque ya oré, hoy estoy absuelta, no es porque, ay, hoy no pequé,
Si a diario tenemos malos pensamientos, tenemos malas intenciones, y eso es lo que deberíamos de pedir al Señor, que nos limpie diariamente y confesar nuestros pecados, como decía en el devocional de hoy. Confesar cada cosa, no quedarnos como, ay, eso cualquiera lo hace. Mentir, eso no tiene nada de malo. Es una mentira piadosa, es algo que está arraigado en nuestra vida. Es algo pequeñito, se va a ir haciendo algo grande y grande que después no lo va a poder controlar. En la nota del autor hablaba sobre Pablo y quiero mencionarles un poco rápidamente porque sí las quiero escuchar. El apóstol Pablo es un ejemplo de esta realidad. Decía, no lo encuentro. Romanos 7. Se los leo porque no lo encuentro aquí subrayado. Es un ejemplo de esta realidad. Vemos en su vida que algunos pecados fueron mortificados en el momento de su nacimiento. Por ejemplo, su odio hacia los gentiles y cristianos. Si recuerdan, Pablo era un perseguidor de cristianos y él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía que amaba a Dios, pero cuando tuvo un encuentro con el Señor directamente, cuando le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Es ahí cuando Pablo tiene un cambio de corazón, un cambio de un corazón de piedra por uno de carne. Y así que en Romanos 7, 15, 25, él dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. También habla sobre otros pecados que fueron debilitados por la regeneración y algunos que permanecieron con mucha fuerza. ¿Alguien me puede buscar 2 Corintios 12, 7 al 10? 2 Corintios 12. 7 al 10. 12, 7 al 7 10. al 10, ¿verdad? Ok. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Al 12, ¿verdad? Sí, hasta ahí. Qué hermoso es saber. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, gracias. Qué hermoso es saber de que a pesar de que estoy en este cuerpo corrupto, que lo que hago no lo entiendo, que lo que no quiero hacer, eso hago, el Señor en esa debilidad, Él se glorifica. Así que no es como de entristecerse y decir, ay, no, y entonces, ¿para qué voy a ser cristiana? Entonces sí voy a estar peleando conmigo misma. No es suficiente hacer una oración, no es suficiente leer la palabra, orar, no es suficiente. Y esta lucha entonces, pues sí, esa es una lucha que vamos a vivir, pero con la esperanza y con eso hermoso de saber que es el Señor el que se glorifica a través de nuestras vidas y que Él es el que nos da el gozo a través de estas circunstancias. De la debilidad, Él me fortalece y Él se glorifica. Así que ahora quiero escucharlas. Está lloviendo, dice Carol. Espero que nos escuche.
quiero escucharlas un poco y después pues terminaremos con las conclusiones. No se peleen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Francis. Hola. No sé si me pueden ver y escuchar bien. Realmente lo leí varias veces porque me costó un poco como concentrarme y tratar de como poderlo como digerir. Realmente sí creo que es difícil. Personalmente, yo tengo un carácter bien complicado. Entonces, créeme que es todos los días, le digo, Señor, cámbiame, Padre, átame, porque yo, por ejemplo, en el trabajo, y eso es algo que me pasa mucho, pues yo trabajo con Policía Nacional y es complicado para mí porque es una cosa que es jerárquica realmente, ahí no es de lo que puedas opinar, sino es lo que el jefe dice. Entonces, es bien difícil para mí, yo siento que he mejorado, pero todos los días, y ahorita que ponías el ejemplo con tus compañeros, ya sea yo le digo, oye, le decía, Señor, Padre, cámbiame, Padre, Señor, ata mi lengua, y llego al trabajo y llega la de recursos humanos y me dice una cosa y entonces ya, ¡puf! y entonces, y mi compañera. Pero es realmente complicado y pensar que en cosas tan pequeñas, ¿verdad? Que nos pueden quitar la paz y realmente después digo, Señor, cámbiame, Padre, no puedo seguir así. Tratando de entender realmente que sí accedemos a lo que la carne nos dice, ¿verdad? Yo, como les digo, personalmente es bien difícil para mí decir, no voy a hacer este comentario, o tengo un compañero de trabajo que es psicólogo y me dice, Doc, no se estrese, me dice, usted es la que va a quedar ahí con la cara de lado, que no sé qué, y yo le digo, ay, Lena, le digo yo, porque usted sea mi zen, le digo, porque yo no, bien, o sea, realmente yo soy en ese sentido como que me cuesta mucho no decir lo que pienso o quizás como reaccionar, ¿verdad? Es bien difícil para mí esto y eso que siento que he mejorado, he aprendido a manejarlo por estar trabajando en un lugar donde la jerarquía pues es la que al final gobierna las decisiones que se toman. Y le comentaba a Johanna, que aquí está en el chat, y me dice, o sea, ¿quieres cambiar? No colaboran conmigo, le digo yo, no colaboran conmigo, porque le conté el incidente de la persona de recursos humanos. Entonces me dice, ¿y vos qué? No, es que no no me ayudan a cambiar, le digo. Y si saben que así estoy, porque me invitan también. Eso, pero le dije yo, te buscan. Bueno, pero ¿qué pensás conforme a lo que leímos del primer capítulo en base a este versículo de Romanos 8:13? De que porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Asemejado eso en tu vida. Sí, realmente, como te digo, y es en todas las, o sea, bien difícil como les menciono por mi personalidad, incluso me pasa con mi esposo, ¿verdad? Y creo que con él lo puedo manejar un poquito mejor, pero hay cosas que somos tan distintos y yo digo, no me voy a amargar por eso, no voy a comenzar una discusión por esto, no voy a entrar en conflicto por algo que no me da pena y empiezo en mi mente a estarme diciendo, ¿verdad? Señor, cámbiame. Estoy leyendo un libro que se llama El poder de la esposa que ora y entonces ahí ella dice que le dice al Señor, cámbiame, no le pide que él cambie a la esposa, sino que la cambie a ella, ¿verdad? Y entonces dice ella, que ella oraba por cambiar al esposo y después Dios le dijo que es que no es tu esposo que tiene que cambiar. ¿Eres tú? Sí. Entonces, realmente sí me di cuenta que vivo de la carne realmente, porque es como tengo las sensaciones y respondo a la carne y respondo a lo que mi mente me dice, no tratando de decir como lo que vos decís, o sea, una mala palabra, decir, ay, esta persona Entonces, caigo mucho en la tentación de estar haciendo lo que mi carne me dice, ¿verdad? Pero y tenemos, no es tenemos una buena noticia, que es por el Espíritu, no es en nuestras fuerzas.
Y Sí, es esa ventaja que tenemos, porque si es por nosotras, al final lo sí, no, podemos no. hacer. Hay personas que lo hacen y dicen, miren, yo soy buena, yo no digo malas palabras, uy, yo todo me llevo en paz, soy amor, pero es una etapa como de fingimiento, porque ellas no son así, que tarde o temprano van a terminar haciendo lo que realmente son. Entonces yo puedo tener un vocabulario cristiano, yo puedo, ay, amén, gloria a Dios, pero pregúntele a mi esposo cómo soy en la casa. Ahí es lo que realmente somos. Entonces, no es en mis fuerzas, es el espíritu. ¿Y cómo puedo lograr eso? Que sea el espíritu que mortifique esas obras de mi carne. Muriendo día a día, haciendo todas esas disciplinas espirituales, orando, leyendo la palabra, porque en esos momentos que vos decís, ay, me siento mal, bueno, pero cuando la palabra viene a tu mente y dice, Señor, sujeta mi lengua, la palabra, la palabra suave, ¿verdad? El versículo preferido de Cindy, no voy a tener esa respuesta fuerte, no voy a actuar como yo lo haría, sino como Cristo que habita en mí. Y eso como que baja, pero tenemos que recordar la palabra, pero si no la leemos. Sí. Fíjate que yo a veces el Señor, que esta sea la mente de Cristo, Padre, que no Así sé, o sea, porque es bien complicado, o sea, y se lo pongo desde mi perspectiva porque por mi carácter, y Laura me conoce hace muchos años y sabe lo impulsiva que soy, entonces es complicado, pero también es esa parte de lo que vos decís de ir como, bueno, yo me levanto en la mañana, oro, me pongo a orar y hay veces que digo, ay, no quiero, no tengo sueño, me levanto a las 5:30. Entonces, pero no, o a veces nosotros oramos con mi familia y es como, ay, no quiero contestar hoy, pero es como, no, tengo que seguir, o sea, realmente es de ser disciplinado, porque es lo que vos decís, o sea, uno por uno dice, no quiero, no, y no voy a leer la palabra, no, y no voy a leer el versículo, no, y no voy a escuchar, o sea, somos bien así, ¿verdad? Pero sí es como de tener una disciplina y de lo que vos decís, aprender a, mi tía me dice, porque a veces nos tornamos por orar y yo trato siempre de cuando estoy orando, pues incluir un versículo, ¿verdad? Entonces, pero si yo no leo la palabra, realmente no lo tendría en mi ahora. vocabulario. Sí, Sí, exactamente. entonces, pero creo que es como una cosa realmente es algo diario y creo que hay que ser disciplinados también, Así es. No, porque sí, es bien fácil del decir, cielo no no me va quiero, a no caer. puedo. Sí, exactamente. Pero bueno, tenemos esta ventaja de que sí tenemos el instrumento, ¿verdad? Que es nuestra carne. Este es lo que necesitamos para poder pecar, pero sí tenemos el medio, que es el Espíritu Santo a través de nosotros. Y esos vosotros que él decía son aquellos que son regenerados. Y si usted es regenerada, pues buena noticia, no está sola. Así que no está sola, vamos a poder vencer esa carne y atarla todos los días, amarrarla con 20 nudos para que no se suelte. Y si sabemos que esa es nuestra debilidad de nuestro carácter, orar para que sea el Señor el que tome control de nuestras vidas. Gracias, Fran. ¿Alguien más? Vamos, Cintia. Aquí levanté la mano. Oh, Hola, mucho gusto. Llegué un poquito tarde, pero aquí estamos. La verdad que a mí me llamaba mucho la atención, ¿verdad? A veces uno lee los versículos de la Biblia y lo hace de una manera ligera o como ya lo sé, ya lo da por sentado de que ya entendí a qué se refiere. Pero a mí me llama mucho la atención esa parte de Romanos 12 del 7 al 10 que acaba de leer Joana, y yo muchas veces lo había leído, lo habíamos incluso estudiado en otros discipulados, pero me llama la atención lo que dice ahí el texto, ¿verdad? El traductor o el mismo escritor dice que Pablo tenía solo el primer versículo donde dice Romanos 12, perdón, es segunda de Corintios 12. ahí está en pantalla. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10, y esa palabra donde dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces, lo que dice ahí el traductor, ¿verdad? Que Pablo tenía una lucha continua contra el orgullo.
y eso a mí me llamaba mucho la atención. Cuando habla de mortificar el pecado, dice, una parte del texto lo apunté porque me llamó mucho la atención, dice, mortificar el pecado en base a los esfuerzos humanos, en conformidad con sus propias ideas, conduce a la justicia propia. Esta es la esencia de toda religión falsa. Yo decía, realmente yo actúo muchas veces de esa manera porque trato de mortificar el pecado en mí por mis esfuerzos, porque yo me pongo la meta, porque digo yo, lo hago conforme a mis propias ideas y esto conduce a que yo me justifique, como en uno de los devocionales que nos ha estado compartiendo Laurita del tiempo de Pascua, donde decía que nosotros no logramos justificarnos y encontrarnos que somos inocentes realmente, que es el otro el del problema. En mi lucha diaria, yo lucho con el tiempo de mis hijos. Yo paso todo el día con mis hijos. Tengo un niño de 2 años y uno de 7. Bueno, ahorita prácticamente solo paso con el de 2, pero a mí me cuesta, a veces me siento desanimada y porque llego al punto de que me desespero, me impaciento, pierdo los estribos, por decir, no llego tal vez pero no quisiera, digo yo, llegar a eso. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué si yo te pido que cada día antes de comenzar el día yo tratar de que mis palabras sean amorosas, que mis palabras sean pacientes, que mi palabra, que a una travesura no reaccione como debo? Entonces a veces yo misma me justificaba, hoy fue un buen día, hoy las cosas estuvieron bien, no hubieron gritos, no hubieron... Sí, pero a veces tengo ya mi hijo de 7 años que él es ese es mi filtro, esa es mi prueba de cómo estuvo mi día. Y hoy me decía, mamá, porque tú eres, ¿cómo es que me dijo? Me dijo una palabra, no sé si enojona, algo así me dijo, así me lo dijo. Entonces, y según yo el día de hoy yo había, pero al final del día yo perdí, me molesté porque ellos estaban haciendo cosas, entonces según yo no les había gritado. Y entonces decía yo al leer estos primeros 2 capítulos, Señor, si es que he estado tratando de mortificar el pecado primero en mis fuerzas y 2, creyendo de que si hoy tuve un día bueno, ok, prueba pasada, y ya no tengo. Y decía ahí el autor, lucha continua contra el orgullo, lucha continua contra el pecado. Y me llamaba la atención esa parte donde habla de Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oh Dios santo, digo, si cada vez que le grito, cada vez que me impaciento, estoy satisfaciendo el deseo de la carne, cada vez que pierdo el control de mi carácter, porque, o sea, digo pues, dice, andad en el espíritu. Andad en el espíritu y no satisfagáis, dice, el deber de cada creyente, hasta lo apunté en la Biblia, dice, el deber de cada creyente es hacer morir los remanentes de esta naturaleza pecaminosa, hacerlo continuamente. Y yo creo que ahí está, porque todos los días, como lo compartía Francis, como lo compartía Laurita, nos proponemos de que vamos a mortificar, porque realmente si mortificamos el pecado, entonces no estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces cuando perdemos el control, cuando decimos palabras, cuando mentimos, cuando miramos, criticamos, palabras que no edifican, estamos satisfaciendo, o sea, que cada momento cuando nosotros hagamos algo, la conciencia inmediatamente creo que lo decía en el devocional también, que para eso nos ha dado una conciencia. Y realmente nosotros a veces la ignoramos a la conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque andamos justificando, tenemos nuestra propia justificación. Y me llamaba la fuerza, también, perdón, la atención esa parte donde dice quitar la fuerza, quitar la vitalidad y el poder a algo, eso es mortificar. Dios mío, Dios, necesito quitar la fuerza y
que el Señor nos ayude, porque gracias a Dios es obra del Espíritu Santo, porque ya vi que he estado, vine al Señor pensando que yo ya, mi vida ya había pasado los pecados ya los había dejado atrás y yo solo tenía que luchar con ciertas cosas, pero realmente dice ahí, es una lucha, no dice que es cerrar los ojos a veces, es lucha, es algo fuerte. Sí lo es. Y con esos remanentes de pecado, muchas creo que nos fuimos como para atrás, ¿no? Porque esa es nuestra lucha, pero no estamos solas. No estamos solas y no es por nuestras obras. Eso lo decía en el libro, en la primera página, en la nota al pie de página, que no es que mortifiquemos los pecados, eso nos va a dar la salvación. Ellos decían sí, no porque sería una salvación por obras, estaríamos cayendo a lo que los católicos hacen, que ellos hacen penitencias, ellos oran, rezan, con tal de tener sus pecados absueltos. Y esa es una salvación por obras. Pero nosotros sabemos de que quien nos justificó, quien nos regeneró, fue el Señor. Y ese llamamiento que nos hizo y ese cambio de corazón que nos hizo, fue una vez y para siempre y no ocupó intermediarios. Pero sí es necesario que en estos remanentes del pecado podamos saber a dónde acudir, saber también mis debilidades. Y creo que algo bien importante, como uno de los devocionales mencionaba, que creo que se conecta mucho con lo que hemos estudiado, que preguntémosle a alguien, ¿verdad? Acerca de nosotros y en qué estamos fallando. Y eso es lo más complejo, porque siendo sincera, ¿quién le va a venir a decir, bueno, sí, dígame, ¿cuáles pecados miren mí? Porque queremos mostrarnos, uy, no, ¿verdad? Yo estoy súper bien, yo no tengo problema, pero a nuestro esposo decirle eso, yo creo que me sacaría una gran lista. Pero bueno, en fin, ellos son los que más nos conocen y nosotros a ellos. Nosotros podemos hacer esa autoevaluación en amor, ¿verdad? No para criticar, pero a quién quiere ser criticado, ¿verdad? En ese aspecto de que, ay, sí, usted es bien criticona, usted nunca se calla, usted es bien gritona, o como su hijo le dijo, ¿verdad? O sea, qué pena. Entonces, pero también la labor que hacemos como madres de que nuestros hijos nos recuerden lo que hacemos es valioso. Creo que las exhortaciones de ellos valen millones. Y qué bueno que hacemos esa labor también con nuestros hijos, ¿verdad? Saber también de que mamá se equivoca, que mamá peca, que es pecadora y que necesita también perdón del Señor, que necesita confesar sus pecados. No solo es que, ay, tengo mal carácter, es que soy bien gritona, es que soy bien criticona, algo así, sino que decir, Señor, acepto, es mi culpa, no es la culpa de mi esposo que me hace gritar, no es la culpa de mis hijos porque no levantan los juguetes, sino que soy culpable. Señor, cámbiame a mí, confieso mi pecado, obra en mí. ¿Ven qué diferente es? No, que es que el vecino me tira la basura y yo, ¿cómo quiere que voy a reaccionar? Yo le voy a gritar y se la voy a tirar a él también. Entonces, es ahí cuando estamos haciendo más bien crecer esas obras de la carne y no las estamos mortificando. Pero vamos a ver quién más. Espero que alguien... Ay, voy a leer un mensaje de Helen porque ella no puede hablar. Realmente es difícil poder atar, debilitar el pecado. Hay muchos personajes que nos enseñan que somos débiles, pero con la ayuda del Espíritu podemos hacerlo. Amén. Yo en lo personal casi siempre tengo choques con mi mamá, pero hay momentos en los que me siento victoriosa porque pude lograrlo. Pero hay otros momentos en los que le pido perdón a Dios porque caigo. Eso es normal. En esos momentos entiendo a Pablo porque él dice que quiere hacer el bien, pero la carne quiere hacer lo contrario. Me identifico mucho con Romanos 7, 24 al 25, porque Dios por su misericordia nos mandó a su único Hijo para nuestra salvación. Romanos 7, 24, vamos a leerlo.
Aquí tengo Romanos. ¿Alguien lo tiene? ¿Tiene cerca? Será 7:24. hable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Sí, y el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sí, creo que quien no ha lidiado con una mamá que supuestamente, ¿verdad? No nos entiende. Y con, bueno, todas las mamás tenemos un carácter difícil. Ahora que yo soy mamá, la entiendo más, porque todo lo que critiqué de ella, les cuento que yo lo hago. Pero bueno, eso de que mi mamá que alegona es, que mi mamá que estresada es, ahora pido perdón porque, bueno, Helen, usted no tiene bebés todavía, pero lo que nos queda es nosotros, ¿verdad? No esperar que nuestra mamá sea la que cambie y felicidades, ¿verdad? Es un paso a la vez. A veces yo pongo un día a la vez. Hoy voy a hacer la lucha, mañana Dios dirá. Mañana es con su ayuda y no me voy a poner a hacer hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no, porque Dios no lleva una lista en sí. Él nos mira justificados a través de la obra de Jesucristo y no mira si hoy fallé y hoy no fallé, porque en eso pues caeríamos lo que decimos, una salvación por obras. Y no es así. Gracias, Helen. Qué bueno que pudo estar en la reunión y leer este capítulo. ¿Alguien más? Hola. Vamos, Ninel. Mira, yo solamente como para complementar para lo que he escuchado acerca de las luchas, realmente creo que todas tenemos luchas similares y diferentes, ¿verdad? Creo que al final, como lo acabas de mencionar, siempre debe ser un día a la vez, porque hay días en los que nos sentimos totalmente derrotadas, ¿verdad? Y hay días en los que realmente pues nos sentimos totalmente bendecidas. Y te cometemos a veces ese error, ¿verdad? A veces solamente creer que lo malo que pasa, ¿verdad? Tiene una justificación, sin embargo, creo que hasta de lo malo hay que agradecer, ¿verdad? Porque siempre va a ser una enseñanza. Entonces, sí, acabo de escuchar, ¿verdad? De Francis, ¿verdad? De Cindy, de las luchas que tienen. Yo digo, puchica, yo tengo de esa, yo también tengo de esa, ¿verdad? Y creo que al final, como decís, no estamos solas, ¿verdad? O sea, es una cosa que se puede hacer día con día, ¿verdad? Y ir aprendiendo, o sea, más que todo ir aprendiendo de los errores que siempre cometemos y que vamos a seguir cometiendo, pero realmente pues limpiarnos, ¿verdad? Limpiarnos de esos pecados, porque es importante eh, llevarnos a la santidad, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por esos pecados que al final pueden manchar nuestra vida. Así es. Muchísimas gracias, Ninel. Sí, ese es el propósito de la mortificación, la santificación en este mundo. Y también recuerden que tenemos ojos del mundo puestos, ya voy, Carol, puestos en nosotros como cristianos. Somos esas cartas leídas ante un mundo oscuro que quiere ver algo diferente. Entonces, sí nos ayuda, ¿verdad? Nosotros a crecer, a santificarnos, pero también hay otras que van de la mano y es el glorificar a Cristo, porque yo puedo decir, sí, ya pues Cristo me justificó y yo soy así, ese es mi carácter, pero ¿y la gente que te está viendo? ¿Qué pasa? Y mis niños que me están observando, que yo les quiero venir a pegar porque tuve un día difícil, ¿qué? Y eso pues hay que meditar en ello. Díganos, Caro. Tiene mi micrófono cerrado. Carol. Tiene la manita levantada, pero no. ¿Será que no tiene señal? No me deja activarlo, dice.
Ahí solo que se saliera y volver a entrar, tal vez. Usted habilíteselo, doctora. Usted puede darle clic ahí Solo solicitar para reactivar audio, pero no me da. dele ahí y ella le da aceptar y entonces así va a poder hablar. Sí, a rato le estoy poniendo, pero no. Ah, puede ser la señal entonces. Sí, estaba lloviendo, dice. Si gusta puede salirse y volver a entrar, Carol. Por mientras ella vuelve, ¿alguien más quiere contarnos esa experiencia con este primer capítulo? Nos ha retado, nos ha confrontado, animado o nos ha dejado en el piso también, bueno. Johanna, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Pues sí, democráticamente. A mí también me tocó leerlo como 2 veces y hasta mandé a que mi esposo me lo imprimiera para poder como captar mejor la idea y también subrayaba y leía y así, pero busqué también qué significaba mortificación porque era como al leer las cosas, ¿verdad? Yo leía como, sí, como la muerte y todo, pero dije yo, no, yo quiero saber qué significa mortificación. Entonces me llamó mucho la atención que dice que es la práctica cristiana que consiste en realizar un sacrificio mental o físico por amor a Dios. Entonces, y es lo que dicen ustedes, o sea, y leyendo todo, o sea, si vemos lo que vos decías ya ratos y que decías de que no es en nuestra fuerza, sino que en el espíritu. Y entonces ya es tan complicado dejarle a veces al espíritu, siento yo, ¿verdad? O sea, me cuesta tanto y cuando hablaba Cindy, yo decía, ¿qué razón tiene ella? O cuando hablaba Francis, que decía con mi esposo y vos y todas tenemos, como dijo también Ninet, las mismas, ¿verdad? Luchas, porque, o sea, nosotras con nuestros hijos es como, cada día es como, no me voy a estresar, por favor, como, ay, voy a estar, ay, meditar, ¿no? Y más cuando están en pruebas, yo ahorita estoy en la faceta que Fernanda está en pruebas ahorita, y estábamos estudiando anoche y fue tan chistoso porque yo le pido tanta paciencia a Dios cuando Valeria está en pruebas, porque yo me estreso súper rápido. ¿Va? Y entonces, y ayer estábamos estudiando sociales y entonces ella, en sociales hay palabras mucho más difíciles que en naturales, español y matemáticas. Entonces a ella le costaba la palabra y yo es como, Valeria, por el amor de Dios, que no sé qué. Y entonces me dice, ¿por qué me alzas la voz? Ayer no me gritaste, ayer estudiamos tranquilas. ¿Por qué tenés que alzarme la voz? Y yo me reí porque fue como, no puede ser. Entonces fue como, sí, mi amor, discúlpame. Bueno, mira, vamos a empezar de nuevo el proceso gubernamental. Y fue como, puchica, o sea, tiene razón Cindy, ellos mismos nos golpean, o sea, es como, a mí me toca bien, o sea, yo no trato como de justificarme a veces, pero yo le decía a mi sobrina, que ella vive conmigo, la mayor, y yo tengo bastantes cambios, ¿cómo es que se llama? De temperamento. Y yo le mencionaba mucho al doctor eso y me dicen que es por todos los problemas que tengo, ¿va? Todas las patologías, pero no me gusta como, ay, sí, por culpa de la patología esta o por culpa de esta. O sea, pero cuando yo siento que yo me soporto, es como les digo, no me hablen, no me digan nada, no me busquen. Y es como ayer en la noche me tiré al suelo y fue como, voy a pensar, voy a voltear para arriba, contar las estrellas porque no quiero alegar con nadie. Entonces es cierto, y es como buscar a Dios, y es lo que decía Fran, uno le dice, Dios, por favor, cambia mi mente, que no sé qué, y yo siempre, Señor, que no me vean a mí, sino que te vean a ti en mí, por favor, Señor Jesús, que no sé qué, porque a mí me cuesta mucho, y yo es como, contesto, y es como, ¿y por qué? Y que no sé qué, y alego y todo, y de ahí me siento mal con mi esposo, con mi sobrina, con mi hija,
Entonces, porque es como que con los que más relación tengo a diario, pero es bien difícil, la verdad, matar ese pecado, o sea, hacer ese sacrificio mental y físico y en todos los aspectos, ¿verdad? Porque yo cuando leía la parte de que dice aquí, consideramos esta frase haciendo y contestando 3 preguntas, entonces yo estaba leyendo y leía Romanos y entonces a mí se me vino de un solo a la cabeza que no sé si muchos decimos la paga del pecado es la muerte. Entonces yo decía, ¿qué cierto es esto? O sea, las borracheras, que esto, que la fornicación, que la inmundicia, que... Y yo decía, qué increíble. Y la verdad es como decir, pues este libro, o sea, te tira al suelo. O sea, literal, es como empezar a leer y es como, ay, yo hago esto, ay, Dios mío, y esto. Y piensas, oh, yo hice esto y es como, ay, no puede ser. Ajá, sí. Entonces, y lees, y lo que decía Cindy, a veces cuando uno lee los versículos, los lees de una manera y los entendés de otra porque lo estás leyendo diferente. Pero hoy que vos lees con el libro, o sea, pega y pega duro, la verdad. O sea, uno queda así como, híjole. Entonces, la verdad, sí, yo siento que va a ayudar bastante y creo que nos va a enriquecer en el aspecto que vamos a ir entendiendo poco a poco mucho más cosas y vamos a ir matando ese pecado que a diario, y como a mí Francis me dice mucho lo que vos decís, Francis me dice, Joja, un día a la vez, Joja, o sea, dale un día a la vez. Entonces, y es cierto, así es también en la vida en Cristo, un día a la vez. O sea, y todo eso, yo en la mañana, precisamente ahorita decía, porque en la mañana me levanté y yo decía, Señor Jesús, por favor, hoy no quiero que no me duela nada, no quiero ni que me dé dolor de cabeza. Y si me duelen todas las demás neuropatías y todo, no importa, pero no me dé dolor de cabeza, Señor Jesús, por favor. Y ahorita aquí sentada, yo le decía al Señor, gracias Padre, porque escuchaste mi oración y no me duele la cabeza. Entonces, y me siento totalmente feliz. Y a pesar de que ahorita le diré que para mí es una lucha porque mi hija está saliendo a caminar conmigo y es tan bonito porque la vamos, caminamos, vamos hablando, ella va contándome todas sus historias y que mami esto y lo otro, y se me intensifica más el dolor. Y siento que es como un sacrificio, y digo, no, todo es por ella y por mí, por ella y por mí, por ella y por mí. Entonces, la verdad es bien difícil, o sea, matar la carne, eso, matar la carne, matar el deseo de la carne y dejar que viva en sí o que reine el Espíritu Santo en nosotras. Amén. Eso es justamente, bíblicamente es mortificar, es debilitarlo, es matarlo, es dejarlo morir de hambre. ¿Y cómo yo lo voy a alimentar? ¿Cómo alimento yo mis debilidades? ¿Les doy de comer a diario o los dejo morir de hambre? A veces hasta postre les servimos y hasta un banquete, como decía en el versículo. Les damos y los engordamos, pero no meditamos en eso. Romanos 8, 5 al 7, les leo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, el Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte. No solo es, ay, hice mal, me siento mal. No, es arrepentirme delante del Señor y confesar mi pecado. Porque una cosa es muy, muy diferente a que yo me sienta mal porque, ay, solo le hice una mala cara, ¿verdad? Mi cara a veces me delata porque yo sí tengo bastante gesto. Y a veces me hacen algo de, o sea, ya estoy mal, ¿verdad? No lo dije, pero mi cara me delató. Y dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y que entonces es lo contrario, es muerte y es estar en guerra. Si yo estoy con mi carne, si le doy de comer a mi carne, voy a estar en guerra y voy a estar en discordia, ¿verdad? Voy a tener muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No solo es de que hice algo malo y mañana vuelvo a empezar. No, es que estoy rompiendo esa comunión con el Señor por estar alimentando esos pecados. Y como una de las conclusiones, Carol pudo conectarse. Nada. Solo el video porque le doy. Ahí está. No. Ahí está. Sí, aquí estoy.
Hola, hola a todas. Buenas noches. Buenas noches. Ay, una de las cosas es que lucho con la paciencia, con mi internet por donde yo vivo. Miren, de lo que estamos hablando. Mortifíquelo, Fue mortifíquelo. lo que hermoso es escucharles. Sí, sí, sí. Qué hermoso es escucharles y estar meditando en esto que estamos tratando. Y voy a ser breve porque me gusta hablar mucho también. Habla acerca de la mortificación y una de las frases que ahí hablaba era acerca de matar, ¿verdad? Era como matar a un animal, debilitarlo. Y podría ponerle un ejemplo de que el león es el animal más fuerte de la selva, si pudiéramos decirlo así, pero si no se le alimenta, va a morir. Va a ir muriendo, va a ir muriendo poco a poco, se va a ir debilitando y se le puede presentar enfrente a un ratón y no le va a aparecer, no va a poder hacer nada. Entonces, eso es lo que es mortificar. Y muchas veces hemos hablado con Laura sobre que antes pensábamos que pecar era, no, no estoy adulterando, no, no estoy fornicando, no, no estoy en borrachera, pero ustedes están mencionando hoy los pecados con los que luchamos día a día. Falta de paciencia, mentira, malos gestos, una respuesta golpeada. Y eso es mortificar, ¿verdad? Pero qué hermoso es saber y entender que no es en nuestra fuerza, porque nosotras es imposible, más bien como que agarra más auge y más fuerza, pero esto es el espíritu, es el espíritu. Y Laura decía algo, ¿y cómo? ¿Cómo? Es leyendo su palabra, orando, congregándonos, estar buscando cada vez más llenarnos del Señor, ¿verdad? Entonces, eh, qué hermoso es estar meditando en esto. Y la vez pasada compartía con mi esposo y yo le decía, a veces en mi cuenta nos damos que, ups, pequé. O sea, es algo que está inherente en nuestra carne, lo hacemos constantemente. Por eso Pablo decía, y lo estamos leyendo hoy, miserable de mí. Porque esto es así, amadas hermanas. De repente, sin que ustedes quisieran hacer algo, ya lo hicieron, ya pecamos, ya fallamos, ya dijimos, Señor, lo hice, perdóname, Señor. Y esto es de día a día, esto se va a acabar hasta que termine el aliento en nuestras narices y ya estemos gozando del Señor eternamente, pero de lo contrario vamos a estar luchando día a día. Y todas luchamos con diferentes formas. Mencionaban ustedes la parte de ser mamás, ¿verdad? En casa, ahorita lo estoy eh, viviendo en cuanto a la paciencia con mi pequeño que está ahorita en kinder y yo quisiera que me entendiera y quisiera la tarea rápido porque mi mamá tiene más cosas que hacer, otras en sus trabajos, otras con sus mamás, otras con sus hermanos, otras con sus vecinos, pero todas estamos luchando con eso. Entonces, qué hermoso es tratar este tema, porque nosotras sabemos cómo es la manera correcta de mortificar el pecado. Religiones lo hacen de manera incorrecta, golpeándose la piel, lacerándose, sacándose sangre y piensan que con eso están agradando al Señor por el pecado que cometieron. Otras golpeándose el pecho, otras caminando de rodillas y piensan que con eso están mortificando el pecado y realmente no están haciendo nada, solamente están lastimando su carne, pero realmente internamente no está sucediendo nada. Entonces, eh, creo que es eso de lo que quisiera comentarles esta noche y un gusto conocerlas. Bueno, por medio de Zoom. Bendiciones. Mil gracias, Caro. Sí, cada una de nosotras tiene facetas en donde más nos toca lidiar con esta carne. Y esas son oportunidades. Tanto mi mamá, tanto un esposo inconverso, tanto mis hijos, que son un espejo, ¿verdad? Que ellos hacen lo que yo hago. Y eso lo he vivido también porque yo antes me levantaba amargada, yo si no me bañaba y no tomaba café, yo me levantaba de un humor y al final pues Adrián se levantaba así y yo dije, está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo.
Y eso me ayudó a poder ir venciendo cada día. Ahora no es que me levanto como que bella, ¿verdad? La niña, pero todos los días es una niña. Y yo digo, pero es que al inicio, ni recién casada, yo, ¿para qué? Así como, no me hable ahorita no, o sea, yo amargada. Pero estas son oportunidades para que Cristo sea glorificado. Si mi mamá es un motivo en el cual mi carne sale a flote, que Cristo sea glorificado en él. Si en mi trabajo hacen que yo saque todo lo que yo quiero sacar, que Cristo sea glorificado en cada una de ellas. ¿Iba a decir algo, Cindy? Sí, solo un último comentario. Recordaba una prédica, no sé si es del pastor Salvador Gómez de la iglesia del pastor Sugel Michelén, donde él decía que a veces nosotros actuamos, ¿verdad? Y a veces eso nos puede ayudar como un ejercicio. Recordar que estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Que Él nos está viendo, que sus ojos están, dice, ¿verdad? Siempre puestos. Entonces, a veces a mí me ha ayudado, ¿verdad? Digo, si el Señor si yo sé que el Señor me está viendo, porque dice, a veces hacemos cosas y creemos que en ese momento el Señor volteó a ver a otra persona, decía él, muy jocosamente lo decía, pero es cierto. O no, de seguro en ese instante el Señor está viendo al vecino que está haciendo allá con la música muy alta, entonces él está distraído, pero realmente me ha ayudado ese ejercicio a veces de recordar de que si estuviera aquí, si estuviera consciente muchas veces que estoy frente a la presencia del Señor, no hablara de esta manera, no gritara, no perdiera la paciencia, porque a veces digo, con otras personas sí tengo paciencia, ¿ah? Entonces estoy queriendo dar una cara, mostrar lo que realmente no soy, porque entonces con mis hijos sí fácilmente puedo ser impaciente, puedo subir normalmente no hablo fuerte, pero con ellos sí. Entonces a veces olvidamos, decía él, que estamos en la presencia del Señor, que sus ojos nos están viendo. Entonces lo que usted decía, venir al arrepentimiento cada día, no pensar, el Señor no vio que ahí dije una mentirita, si solo era para medio ahí, que las cosas no se pusieran así. Y somos conscientes que lo dijimos, o somos conscientes que hicimos algo, entonces creemos que no, el Señor de seguro en ese momento volteó a ver para otro lado, entonces no se dio cuenta. Entonces cada día la lucha es continua, pero el arrepentimiento también debe ser, ¿verdad? En el momento que hacemos las cosas, la conciencia inmediatamente nos dice, eso no es lo correcto, lo que hiciste. A veces mi hijo me decía, porque me he dado la tarea que le pido perdón, no me has pedido perdón, tú me gritaste. Y entonces decía uno de los devocionales, a veces, o Nancy lo decía, a veces no hago cosas por eso, por la pena de que no quiero pedir perdón. Y él muchas veces así, porque el carácter de él así, y me decía, tú ayer me gritaste y yo no recuerdo que tú me pediste perdón. Entonces, todo eso, ¿verdad? Ese arrepentimiento al Señor y saber que tenemos que pedir perdón a los que le hacemos eso. Entonces, yo creo que eso nos ayuda como un ejercicio. Así es. Y eso me hizo recordar un versículo que lo hemos memorizado con Adrián, que los ojos del Señor están puestos sobre buenos y malos. Y eso me ha ayudado mucho. La memorización de la palabra, entonces, es algo buenísimo. No soy tan buena, pero sí logro al menos ir haciendo y calentando el motor, ¿verdad? De la memoria, porque a veces si no es algo secular, si no es algo que me va a dar un título, a veces uno no pone el interés. Pero óiganme, esto es vida, ustedes. Esto es lo que nos va a dar el entendimiento, esto es lo que nos va a hacer morir la carne. No son ni buenos consejos, porque de mí nada bueno sale, pero la palabra y el poder memorizarla es algo valioso. Y como decía Francis, para la manera de orar. ¿Qué va a orar usted si no conoce la voluntad de Dios? Antes mis oraciones eran como listas de supermercado, como mencionaban los devocionales. Señor, dame eso, dame lo otro, pero es una oración que ni al techo tal vez llegaba. Pero ahora poder decir, Señor, que se haga tu voluntad, para mí no ha sido tan fácil, porque estaba acostumbrada a pedir lo que yo quería y el Señor me daba lo que yo pedía.
porque era su niña consentida, ¿verdad? Y que soy su princesa y que, o sea, entonces no es eso, es la voluntad de Dios, pedir conforme a la voluntad de Dios. Y créanme que cuando uno ora conforme a la voluntad de Dios, esas oraciones llegan y son respondidas rápidamente. Yo creo que a veces algo más a decir, porque igual que todas, yo creo, a mí me gusta hablar mucho, pero algo que usted mencionaba, a veces donde decimos cristianas, ¿verdad? Usted se acuerda que lo mencionamos al inicio, antes de empezar el reto, el año pasado o el antepasado, de leer la Biblia, y a veces decimos ser cristianos, pero ni siquiera hemos leído la Biblia. Y a mí... Una vez. Sí, ni una vez, qué vergüenza, decía, yo tenía no sé cuántos años, le dije a usted, ¿verdad? Y nunca había leído los evangelios aquí, por ahí, pero decía, vergonzoso, le decía yo a usted, ¿verdad? Porque nunca haber leído la Biblia completamente, y esto me ha ayudado. Yo nunca imaginé, se lo digo sinceramente, que del libro de Jueces yo pudiera hacer una oración. Ahorita este año yo escribo mis oraciones y del libro de Jueces y no, o de los libros que estamos leyendo en el reto, y no puedo, leo mis oraciones y no me reconozco. Las plasmo porque tal vez si las digo se me olvidan, o puedo entrar en distracción, ¿verdad? Excelente. Entonces vuelvo a repasar, digo, Señor, qué diferencia de oración, digo, como decía usted, una lista de supermercados, muchas cosas, necesidades, eso siempre vamos a tener, pero orar como, Señor Padre, no quiero ser desechado, como desechaste a Saúl, por un pecado, por algo en una cosa que te desobedeció. No quiero ser desechada, no quiero decir, bueno, el Señor me perdona, y creer que eso me da libertad para pecar deliberadamente. Entonces, eso es algo que realmente es necesario, la lectura de la Biblia, y es algo que yo me sorprendo, nunca imagínense. Pero ¿quién es el que está haciendo entonces la obra? Él, sí, realmente, El Espíritu o Santo, sea, en mis oraciones ahí está, digo, Señor, que mis hijos encamina a mis hijos, no quiero que sean como los hijos de Elí, o sea, cosas así que yo no me imaginé, que a veces uno dice, yo quiero que mi hijo sea un hombre exitoso en la vida, ¿verdad? Yo creo que ese era muchos de las oraciones que yo le daba al Señor, pero decía yo, Padre, los hijos de Elí abusaban de ser los hijos de él, ¿verdad? Como el profeta, y entonces hacían cosas que no, y entonces, cuánto ejemplo, ¿verdad? Cuánto ejemplo, y nuestras oraciones realmente son transformadas por la palabra del Señor. Así solo eso les puedo decir. Así es. Igual lo de Oseas hoy, esos profetas menores que uno dice, ¿qué voy a sacar yo de ahí? Jueces es hermoso. Bueno, he aprendido también a amar el Antiguo Testamento. Cindy y yo hablábamos de eso, de que, ay, que voy a leer del Antiguo Testamento, si son un montón de generaciones y eso, ay, lo voy a pasar o algo así. Pero ya el Señor siempre, en su sabiduría, siempre nos muestra grandes cosas. Y en el devocional de hoy lo hacía mencionar, ¿verdad? Algo sobre eso. Y yo dije, cuando lo leí, nunca lo había visto así. El de Oseas 14, 1 al 3. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Qué maravilloso. O sea, este Dios hermoso quiere escuchar esa ofrenda de nuestros labios. Así que no botemos nuestras mejores palabras para cosas que no edifican. Yo últimamente hago, y Nancy lo menciona, esas cercas también de santidad, ¿verdad? Si hay una plática que no me edifica, yo me salgo. Y si tengo que estar sola, pues voy a estar sola. Si alguien necesita de mí, saben dónde buscarme. Pero plática que no edifica, fuera, me voy.
chat que alguien esté empezando a escribirme o algo así, le doy de un solo, lo corto, porque yo sé que algo mínimo me puede hacer caer y rodar y envolverme y después ni voy a saber en dónde estoy enredada. Sí, muchísimas gracias, Cindy. No sé si mi linda Claudia quiere hablar, ella es bien penosa. La verdad, Ahí buenas solo- noches. Ahí ¿Cómo solo están? puso, ay, voy a aprender de ustedes, pero no se Es que escapa. voy a aprender, las estoy escuchando y estoy como maravillada de cómo se expresan. Se nota que ustedes tienen un gran avance y que han tenido pues muchos estudios y que están bastante involucradas. La verdad es que sí sé que puedo aprender mucho de ustedes y también, bueno, vamos a aprender todas juntas. Las estaba escuchando a todas y prácticamente todas llevan como por decirlo, un lineamiento casi similar. A todas nos ocurre, ¿verdad? Lo que comentaron, creo que todas lo podemos relacionar que nos pasa. Justo hoy me ocurrió algo y ahorita que las escuchaba, yo me estaba autoanalizando y pensando, pero ellas están mencionando que dicen, Señor, por favor, ayúdame a no actuar así, y están pidiéndole por un cambio. Y yo me doy cuenta que sí lo he hecho, pero realmente ahorita lo estoy reconociendo que no con la frecuencia de todos los días. O sea, no me levanto en la mañana y pienso, Señor, por favor, hoy ayúdame, que la actividad que voy a realizar o con las personas que me voy a reunir no voy a tener problemas. O sea, no, realmente. Entonces me estoy analizando y pienso, he estado actuando, creo, netamente en la carne, porque no estoy pidiendo sabiduría o tratando de tener esa guía diferente, sino que yo me estoy sintiendo como o actuando como autosuficiente a lo que vaya a ocurrir o a lo que vaya a pasar o a cómo vaya a actuar. Inclusive, ahorita también a una de las chicas que le escuché con una patología, yo también uso un medicamento y a veces cuando me pasa algo, pienso, ay, debe ser por el medicamento, o sea, o culpo algo, busco un culpable o alguna situación así. Entonces, ahorita todo lo que mencionaron, yo solo me lo estaba escuchando y yo, wow, Dios mío, realmente estaba actuando, definitivamente necesito, no sé, leerme ese libro, creo que unas 5 veces y comprenderlo bien para ver y hacer cambios realmente, porque o sea, honestamente se lo estoy hablando, sí, muchas veces lo pido y digo hoy que este día sea diferente o algo, pero no pensando como desde internamente o lo que me va a ocurrir o alrededor o lo que Dios puede hacer por mí, ¿verdad? Sino que a veces lo hago como que cómo van a actuar los demás que no me pueda afectar a mí, o sea, no estoy buscando, no es que estoy buscando un culpable ni nada, pero no estoy tratando yo de ser como ir como en otro tipo de armonía, sino que creo, aunque suene raro, pero tal vez como que estoy, como que en algún momento o me he perdido o he estado mucho solo en la carne, que no lo he estado analizando de otra manera, pero puedo ver a veces que me siento como que yo no hago cosas mal. Obviamente todos hacemos cosas mal, ¿verdad? Lógicamente. Pero ahorita escuchándolas que están reconociendo y cómo están hablando y después de la lectura, me estoy dando cuenta, yo creo que yo soy la que estoy cayendo más en que definitivamente, pues sí, estoy y tengo que comenzar a cambiar definitivamente que sí. Gloria a Dios, Claudia. Gloria a Dios. Créanme que me gozan escucharla. Y eso no lo hace usted. Eso lo hace el Espíritu Santo que le está mostrando que necesita ser regenerada. Necesita un cambio de corazón. Necesita ese milagro que solo el Señor lo da. Porque yo puedo pensar, sí, yo quiero cambiar, yo quiero. Pero esa necesidad de sentir que necesito de ese Salvador que me transforme, solo el Señor lo puede hacer. Yo recuerdo cuando por muchos años yo creí ser cristiana, pero yo no leía, yo solo iba los domingos a la iglesia y que digan que les fue bien, porque fui. Y que fui puntual, ¿verdad? Porque como era también mi salvación por obras, y entonces yo pensaba, no, con esto es suficiente.
ya, no digo malas palabras, como les mencionaba al inicio, no digo malas palabras, no escucho música secular y eso. Y soy buena gente, como lo menciona Claudia. Yo no le hago mal a nadie. Y entonces, el hecho de que tengo la ventaja de que mi esposo es un hombre cristiano, y yo lo miraba a él y yo decía, demasiado. O sea, pasa leyendo, pasa escuchando sermones. Yo decía, ya, eso demasiado. O sea, yo lo criticaba. Yo no le decía nada, pero porque yo estaba muerta. Lo que mencionaba en la depravación del hombre, el enlace que les mandé, que es buenísimo, de Romanos 5, que hablaba de que necesitamos esa regeneración del Señor, y que yo le pedía al Señor después en mis oraciones, porque yo sabía que estaba inundada en mis delitos y pecados y que era una tumba abierta. Ustedes se imaginan qué es eso, ¿verdad? Un sepulcro abierto que menciona la Biblia. ¿Se imaginan un cadáver que lo dejen abierto? ¿Qué pasaría? Se engusana, apesta. Eso somos cuando estamos en la carne. Eso significa, somos sepulcros abiertos, apestamos. Y cuando venimos y queremos alimentar esos pecados, a eso vamos a oler, a pecado, no vamos a oler a santidad, no vamos a oler a pureza. Y yo mencionaba, y yo decía en mis oraciones, Señor, por favor, dame un poquito de lo que es mi esposo. Yo sabía que yo no estaba haciendo nada, yo sabía que solo estaba haciendo algo por hacerlo, porque los cristianos lo hacían, pero el Señor contestó esa petición. Así que ánimo a las que saben de que necesitan esa regeneración, el Señor va a contestar esa petición, porque esa sí es su voluntad. Dice la palabra de que a los que buscamos de Él no nos rechaza. Así que, pues, hay un buen libro también que le podría recomendar, que es 2 cosas para ser salvos. Muy bueno y es muy corto. 2 cosas para ser salvos, muy bueno. Así que muchísimas gracias, Claudia. Y como conclusión, bueno, podríamos hablar muchas cosas, ¿verdad? Pero como conclusión, hemos aprendido que al inicio de este versículo de Romanos 8:13, que menciona mucho el sí, y creo que 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu conforme a la carne, por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Este sí es una condición. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, podrán hacer morir las obras de la carne, no porque nosotros querramos. En palabras de John Owen, mata al pecado o el pecado te matará a ti. Los no regenerados no pueden mortificar sus pecados. Los regenerados, o sea, los que tenemos un cambio en nuestro corazón, que hemos sido transformados por la obra salvífica del Señor, debemos ocuparnos a lo largo de nuestras vidas con la mortificación del poder del pecado que todavía permanece en nosotros. Y lo que mencionaba, que son los remanentes de la naturaleza pecaminosa, que buscarán continuamente expresarse. Y el instrumento para el pecado, que se los mencioné varias veces, es el cuerpo, es la carne, el medio, el Espíritu Santo, y el propósito, una santificación en este mundo. Y también como propósito, glorificar al Señor cuando las personas miren nuestras vidas, ¿verdad? Transformadas. Qué gusto poder haber estado con ustedes. Creo que hay mucho por hablar, pero en el segundo capítulo vamos a continuar. Si Dios lo permite, les estaré enviando la grabación del segundo. Y siempre estarnos motivando durante la semana, versículos bíblicos. Mañana terminamos con la memorización del Salmo 103. Y si gusta, Claudia puede también unirse al reto de la lectura bíblica en un año. Así que hay oportunidades para poder ser intencionales en nuestro
en nuestro caminar en el Señor y siempre en nuestras oraciones, ¿verdad? Por todas ustedes. Vamos a orar para despedirnos. No sé si estará desocupada Cindy o puede orar. No. Ok. Vamos a orar para finalizar. Muchísimas gracias. Amado Dios, gracias. Gracias por esta hermosa noche que nos permite reunirnos. Gracias por cada una de las que estamos aquí reunidas, porque pudimos haber utilizado esta hora en una serie de Netflix, pudimos haber utilizado esta hora con nuestra familia, estar sentada, estar acostada, descansando, Señor, pero qué mayor descanso que descansar en tu palabra, que ser edificadas a través de ellas y ser renovadas, Señor, por ese poder de tu Espíritu Santo. Señor, no cambiaríamos nada, Señor, para no estar aquí. De veras que ha sido un privilegio, un honor el poder haber escuchado a cada una de ellas, sus experiencias y sus luchas, Señor, que nos hacen ser débiles, pero en esa debilidad tú te fortaleces. En esa debilidad, Señor, nos das gozo para poder nosotras sobrellevar cada una de estas circunstancias. Amado Dios, en este cuerpo corruptible sabemos que no somos perfectas, pero por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú haces morir esas obras de la carne, Señor. Ayúdanos a matar cada una de ellas, a no alimentarlas, Señor, y a glorificarte en todo tiempo, Padre. Ayúdanos a fijar nuestros ojos solamente en ti, en tu santa palabra y en tu oración, Señor, a ti, confesarte con nuestras bocas, que es nuestro mayor sacrificio a ti, Señor, es nuestra mayor ofrenda, como lo leíamos en Oseas, la ofrenda de nuestros labios. Señor, ayúdanos a poder confesar nuestros pecados, arrepentirnos, Señor, y darnos fe a través de Jesucristo, Señor. Gracias, oh Dios. Bendice a cada una de estas mujeres y conforme a tu voluntad, llámalas, guíalas, Padre, renuévalas y dales ese nuevo corazón, dales esa querer y hacer de poder buscar las cosas de arriba primeramente. Gracias, oh Dios. Bendecida noche para todas nosotras en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, mis amadas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el tiempo. Gracias. Hola. Hola, príncipe. Hola, sí. Hola. Bye. Hola. Qué bello. Venga. No quiere. Tienen pena, tienen pánico escénico. Buenas noches, mis amadas. Buenas noches. Buenas noches.